Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos en un nuevo programa en vivo de Tribuna TV, programa número 11, si mal no recuerdo. Y bueno, hoy tenemos unos invitados, la verdad que me parece muy importante su presencia. Seguramente vamos a tocar después algún otro tema relacionado a la situación política, la situación sanitaria, etcétera. Pero vamos a destinar fundamentalmente este programa a lo que es los planteos de reforma de la seguridad social que se ven realizando de parte de autoridades del gobierno y de otros sectores políticos. En particular, tenemos la presencia de Adolfo Bertoni, un conocido dirigente histórico de los trabajadores de la seguridad social, del BPS, ATSS, es difícil de pronunciar, y Marita también Rodríguez, también dirigente de ese sindicato, ahora integra la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y recientemente, el 19, si no mal no recuerdo, 18 de mayo, claro, la fecha patria, se lanzó un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, del cual luego, inmediatamente en la entrevista, vamos a reproducir la proclama que leyeron en ese momento de lanzamiento. Pero bueno, hoy vamos a intercambiar, a raíz de esta temática que preocupa obviamente a todos los trabajadores, y que, bueno, de alguna manera, antes de iniciar, que expliquen un poco mejor lo del movimiento nacional, cómo lo encaran, decir, bueno, el gobierno lanzó a través de la Ley de Urgente Consideración, los artículos 393 a 398, la creación de una comisión de expertos, le llamó, en seguridad social, con la finalidad de una primera etapa de elaboración de un diagnóstico y una segunda etapa de elaboración de un documento de propuestas. Y es una comisión donde le dio participación luego a distintos sectores políticos, incluida la oposición, el Frente Amplio. También está presente representantes de ONAJPU, ¿no?, la Organización de Jubilados, y del PIT-CNT. Y bueno, ya se ha conocido el documento de diagnóstico y aún no, todavía están trabajando en el documento más definitivo, pero vemos muy frecuentemente a su presidente, a Rodolfo Saidlain, que fue el que pergeñó la reforma que se aprobó en el año 95 con la creación de la SAFAP, que sale muy frecuentemente en los medios y va generando opinión pública en un sentido. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo ven este tema de la LUC y de la seguridad social, donde en una ley de urgencia meten este tipo de iniciativa? Y esta configuración que le han dado a la comisión de expertos, donde aparentemente participan todos los partidos, todas las fuerzas sociales, donde parecería que quieren dar una idea de un gran consenso, ¿no? Es decir, un poco empezar por ahí, ¿cuál es la visión de ustedes? Bueno, buenas noches a todos los compañeros y los oyentes de Tribuna. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, nosotros obviamente que vemos muy negativo, por ejemplo, la juntada de firmas por los 135 artículos, porque si bien fue una decisión mayoritaria bastante problemática, nuestros compañeros de la TCS, cuando tienen que ir a recolectar firmas por contra los 135 artículos y a su vez estar difundiendo nuestros objetivos de acuerdo a la seguridad social, y la seguridad social no está dentro de esos artículos. Por lo tanto, es una contradicción bastante grande y muy comprometedora a la hora de los compañeros que se enfrentan a esa contradicción en la calle, ¿verdad? Pero bueno, yendo al punto de la reforma, nosotros ya vimos en las elecciones, en la campaña electoral de 2019, ya vimos muchas voces, incluidas de todos los partidos políticos, diciendo varias cosas que para nosotros no son correctas, diciendo que la reforma de la seguridad social era urgente, que una de las cosas era aumentar la edad jubilatoria porque vivimos más. Y bueno, nosotros ya estábamos trabajando, porque esta comisión de la seguridad social de ATSS es histórica y siempre ha tenido, digamos, ha venido trabajando, vigilando los temas de la seguridad social y luchando por los temas colectivos de la seguridad social, ¿verdad?, que atañen a toda la población. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar dentro de la comisión con nuestros expertos, que también los tenemos, sociólogos, economistas. Siempre decimos nosotros,
Esta reforma de la seguridad social, si bien se le quiere dar un enfoque técnico, 15 miembros, todos técnicos, asesores, especialistas, etcétera, etcétera, que algunos no lo son tanto, es una reforma, un intento netamente político. Es político, porque nosotros también tenemos técnicos y opinamos muy diferente en base a otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad social. Por lo tanto, empezamos a trabajar preocupados por lo que se vino con la LUC, y terminamos el proyecto en diciembre, de ajustarlo en diciembre de 2020, un trabajo arduo, y nos fijamos en todos los aspectos estructurales de la reforma. Si bien nosotros siempre decimos que ese proyecto que tenemos, que no tiene nada que ver con lo que están planteando en la comisión de expertos, obviamente que es muchísimo mejor para la población, pero todavía no es la seguridad social ideal que nosotros querríamos. Estamos trabajando en eso, digamos paulatinamente, responsablemente, pero también queremos decir eso, ¿no? Que lo que tenemos es para enfrentar este atropello, porque es un atropello a los derechos de las personas, a las conquistas de todo el pueblo uruguayo a lo largo, desde el siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI, conquistas que han protegido a la población, que se basa en los principios de la seguridad social, que son muy caros para nosotros. O sea, en el BPS nos viven dando cursos sobre protección social, seguridad social, sobre los principios. Por lo tanto, a los trabajadores de la seguridad social nos golpea fuertemente, es como unas piñas que nos dan, cuando vemos que salen los expertos, sobre todo Saldain, como tú dijiste, a hablar de equilibrio financiero, hablar de que, como vivimos más, tenemos que trabajar más y aportar más y cobrar menos, para hablar de que enfrentar generaciones, que somos mucho más los viejos que los jóvenes, que se gasta 10 veces más en los viejos que en los jóvenes, tratando e intentando de una forma bastante retorcida de enfrentar distintas generaciones, cuando no es así, porque toda esa protección social obedece a políticas diferentes y a presupuestos diferentes, más allá que el BPS atiende un sinnúmero de prestaciones que no son solo jubilaciones ni pensiones, son mucho más. Hoy en la pandemia el gobierno, básicamente las medidas que toman son a través de la seguridad social, no hay ninguna medida extraordinaria. Por lo tanto, nosotros nos presentamos a la comisión de expertos en una audiencia el 15 de enero, le planteamos nuestro proyecto. Por supuesto, nuestro proyecto está colgado en la página, es invisible, nadie lo conoce, a no ser por medios como radios comunitarias, radios del interior. Los medios de prensa nos ignoran olímpicamente, o sea que, como siempre, el poder, porque vamos a hablar claro, ¿no? Este proyecto es un proyecto del capital, netamente. Es un proyecto del capital internacional, del capital nacional, viene propiciado por los organismos internacionales, y ¿qué quieren? Es un saqueo de los ahorros de la gente, es una expropiación, un intento de expropiación de los derechos de los trabajadores, de sus ahorros previsionales, en una clara ofensiva grosera y violenta. Yo le pongo el término porque me considero que es violento cuando Saldain sale a hablar con una voz que parece, de verdad que tiene cara de cura, y disculpen, pero siento eso, con esa cara, apaciguador, todo apaciguador, todo culto, todo educado, a querer convencer a la gente que lo que está cobrando lo está debiendo a la sociedad, porque lo que está cobrando es mucho más de lo que aportó, ignorando completamente todos los parámetros que implican la seguridad social, que no tiene que ver, no es una cuenta de economista de suma vertical, 10 más 5 te da 15, tiene que ver con múltiples factores, tiene que ver con el aporte no solo de los trabajadores, el aporte del capital, que de eso hablamos muchísimo, tiene que ver con las exoneraciones que hoy se le están haciendo al gran capital y que por eso el BPS no recibe lo que tiene que recibir. Por lo tanto, nosotros encaramos la defensa de la seguridad social
yendo a todos, a los barrios, a las organizaciones sociales, políticas, religiosas, a todo el pueblo en general, porque es al pueblo en general al que va a afectar esta reforma, y por eso formamos el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, cuya única bandera es la defensa de la seguridad social. Intentamos difundir los principios, interpretarle a la gente esas nociones oscuras, que aparecen oscuras como de técnicos, que la gente, que el bolichero de la esquina, que la doña María, que el almacenero, que el tambero, que el que está en la pesca, entienda que es un saqueo a sus derechos y que tenemos que defenderlos entre todos. Hay una cosa que tú decías que me parece muy importante, que es que esto está impulsado por los organismos de crédito o por los organismos internacionales tipo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y esto en el mundo se ha venido aplicando también a partir de esta receta, en algunos lados más dura, otros menos dura la reforma, pero también ha generado reacciones populares, ¿no? Ha habido rebeliones populares prácticamente en Francia, en Argentina, en distintos países, y bueno, un poco pareciera... Bueno, acá sería lógico que pasara lo mismo, quiero decir que generara un gran repudio, una gran reacción popular. Pareciera que la integración de esta comisión de expertos tan amplia y tan aparentemente equitativa está buscando suavizar el golpe o de alguna manera ir cocinándonos a fuego lento, ¿no? Es decir, esa es la impresión que genera. Otra pregunta ya a partir de elementos que han volcado ustedes y que ha volcado, por ejemplo, algunos artículos que hizo Bertoni en la diaria, por ejemplo, que recomendamos a los compañeros, que hay varios artículos allí muy instructivos. Tenemos, por ejemplo, elementos que se han denunciado en algunos de esos artículos, el hecho que el BPS, digamos, la parte de pasividades, atiende a más del 20% de la población, mientras que en realidad el gasto sobre el Producto Bruto es el 9,2, creo, 9,algo% del producto. Es decir, cuando se dice que hay poco menos que un despilfarro, ¿no? En realidad no se llega a gastar la mitad de lo que correspondería a la fracción de la población. Y lo otro es lo que tú comentabas sobre las exoneraciones a la patronal, ¿no? Es decir, el aporte patronal, que capaz que mejor que lo desarrollen ustedes, pero es decir, que ya es bajo porque es la mitad del aporte personal o el aporte obrero, y encima tiene exoneraciones que creo que llegan al 26%, así que podríamos decir que si los obreros aportan el 15%, los patrones aportan el 5% con algo y no llega al 6%, grosso modo, ¿no? Entonces un poco que analizaran estos elementos y otros que quieran aportar en relación a la realidad de seguridad social y a los elementos que están volcando, estos elementos que se proclaman como expertos y que están buscando generar opinión pública en contra del sistema de seguridad social para ir a una reforma negativa, porque si estuvieran proponiendo elementos de reforma positiva estaríamos en otra discusión, obviamente. Sí, ellos están tratando de hacer ver a la comisión de expertos como si fuera el GACH, un grupo de expertos independientes de pensamiento científico. No están todos los que son, ni son todos los que están. Pesutti, por ejemplo, es un asesor de empresas. Gustavo Michelin, economista neoliberal del gobierno, es experto en seguridad social, yo soy especialista en golf, para más o menos tener una idea. Lo que nosotros estamos planteando es, primero, lo que llamamos una reforma invisible, algo que piensan hacer por el costado. El discurso de ellos es que a los actuales jubilados y pensionistas no se los va a tocar. Sin embargo, Saldain primero y los expertos, entre comillas, después dicen que ajustar por el índice medio de salarios está mal, que afecta a la sostenibilidad financiera del sistema. Como hablamos con compañeros y compañeras trabajadores, si un patrón te dice tu sueldo me afecta a la sostenibilidad financiera del sistema, lo que te está anunciando es que te va a bajar el sueldo. Entonces, por afuera de la reforma, en un documento de la presidencia que se llama Un País en Marcha, el 2 de marzo nos enteramos, por el punto 342 de ese documento, que el Instituto Nacional de Estadística en el segundo semestre va a modificar la base de cálculo del índice medio. ¿Cómo se calcula el índice medio? Teniendo en cuenta la evolución salarial de los trabajadores y trabajadoras de las empresas grandes de la actividad pública y privada.
O sea que tiene un elemento solidario, que es una encuesta que se realiza de empresas. Se eligen empresas exactamente representativas. Tiene un aspecto solidario para nosotros, que es que lo que conquistan los sindicatos más fuertes, las empresas más fuertes, se traslada luego a los actuales jubilados y pensionistas. Pero no solamente a los actuales jubilados y pensionistas, sino a cualquier trabajador que se va a jubilar por el BPS. Porque cuando el BPS hace el cálculo del promedio, te va trayendo lo que vos ganaste hace 10 años a valores de ahora por índice medio salario. Si cambian el índice medio salario, nosotros que nos metimos en Twitter hace pocos días, hace ya más de 4 días le mandamos al presidente Diego Agual del Instituto Nacional de Estadística si el cambio de la base de cálculo iba a afectar a los actuales jubilados. No nos ha contestado una palabra. Saldain contesta en tweet a uno que le pregunta lo mismo, que el cambio puede dar menos, puede ser igual o puede ser más. O sea que acá hay un peligro, una luz roja para el conjunto de los compañeros y compañeras que nos están mirando. Claro, yo creo que el argumento de ellos que podría ser, bueno, lo que ingresa el BPS no corresponde con lo que dice la encuesta, en realidad estaría revelando un pago en negro, estaría revelando una situación de cierta precariedad en la parte del salario, y por lo tanto el problema es cómo combaten la evasión y no cómo perjudican al trabajador, porque hubo un empresario que violó las normas y pagó por fuera, que puede estar reflejado en la encuesta, pero no por dentro. También podrá haber el impacto de otras empresas que hoy no sean tomadas y que tal vez tengan salario más bajo, pero seguramente el tema de evasión está empezando también en un indicador. El temor nuestro principal es que al ampliar la base de cálculo incorporen salarios, como muy bien decís vos, donde no hay organización sindical, de trabajadores que no tienen una actividad en blanco adecuada, y que puedan incorporar el salario mínimo nacional, lo que les permitiría al gobierno de turno controlar la evolución del índice medio salario. Y hay que recordar que el ajuste por índice medio salario fue una reforma constitucional de los jubilados. En el año 89 tuvo el 82,5% de apoyo de la población. En cuanto a la reforma en sí, la que están planteando, como muy bien dijo Marita, es trabajar más, aportar más, cobrar menos, estar menos tiempo vivo como jubilado y que los números les cierren. Como recordabas vos, ellos hablan de dos cosas. Cuando hablan del gasto en el BPS, lo del 9%, incluyen como parte de ese gasto el aporte que hacen los actuales trabajadores y trabajadoras. Incluyen los 7 puntos de IVA que aporta todo el mundo, incluidos los jubilados y pensionistas. Y incluyen lo que es propiamente la asistencia financiera, lo que ellos dicen déficit. El gasto es el 9, el déficit es el 1. Y como muy bien decía vos, lo que nosotros preguntamos, vos lees cualquier libro de seguridad social, cualquiera, y te dice que el objetivo de la seguridad social es redistribuir la riqueza. Y la pregunta que hacemos en la diaria y la hacemos en todos lados es si con eso se paga el 20% de la población. ¿No se le tendría que dar el 20% del producto? No, se le está dando el 9% y como asistencia el 1%. O sea que hay un robo hacia una generación de trabajadores y trabajadoras que trabajó 40 y pico de años o más, o 30 o 35. Por otro lado, plantean modificar la forma de cálculo de la jubilación. Están hablando de las cuentas nacionales que está seduciendo a un sector de la izquierda, al estilo sueco, que son un proyecto viejo de Saldain que estuvo, tú te acordarás, en el 92 hicieron una reforma que después plebiscitamos y volteamos en el 94, pero en el 91 hubo un proyecto que era propiamente la idea de Saldain, que son lo que ahora son las cuentas nacionales, que es lo mismo que la SAFAP, capitalización individual, nada más que una cosa ficta, pero el cálculo es el mismo, en base al aporte del trabajador, la expectativa de vida que tenés, te terminan pagando. Para hacernos una idea, yo estuve hablando 1 hora y media con una muchacha que trabaja en República FAP, una gurilla espectacular,
y me decía de la vergüenza que le ha dado tener que notificar a trabajadores y trabajadoras que van a cobrar 7 pesos por la FAP. 100 pesos, 800, 900, 1000, 1200. En promedio pagan 7000. Es interesante una cosa, que la FAP no pierde nunca, porque Jamás. ellos siempre cobran comisión, aunque las inversiones no le den nada o pierdan dinero, y aparte porque el que paga la jubilación o la renta es el Banco de Seguro del Estado, ni siquiera la FAP, y no le alcanza en general por la forma de cálculo para la totalidad de la vida de ese rentista o de ese jubilado por la privada, digamos. Entonces acá están de alguna manera blindados contra cualquier posibilidad de pérdida, las AFAP, y el Estado a través, sea el BPS o del Banco de Seguros, es el que termina siendo afectado por este régimen, ¿no? Siempre es el Estado el que pierde. Redondeando lo que piensan hacer, piensan modificar las pensiones por viudez. Ya lo hicieron en el 95. Hoy si una mujer queda viuda ante los 30 años cobra por 2 años y después no cobra más la pensión. Si queda viuda entre los 30 y los 35 años, cobra por 5 años, después no cobra más la pensión. Al parecer eso no es suficiente para la mayoría, por lo menos de los expertos, no sabemos cómo va a quedar al final. Y seguramente van a buscar recortar también por ahí. Piensan cambiar las actividades bonificadas, la de los compañeros maestros, maestras, profesores, profesoras, los que trabajan en sectores del dique, en sectores del puerto, los que trabajan a temperaturas por debajo de 20 grados bajo cero, en fin, recorte por todos lados. Entonces, lo principal de ATCS es crear un movimiento nacional que pretendemos que sea horizontal, donde no haya acopamiento de tipo alguno, donde participen todas las organizaciones que se van formando. Se han formado comisiones de defensa de la seguridad social, frentes de defensa de la seguridad social. Hay ya 6, 7 barrios de Montevideo que tienen su comisión. Lo último que se formó fue en el Cerro el sábado, a pesar del frío y la lluvia. Se han formado frentes en Paysandú, en Minas. Hay más de 17 localidades que están esperando que nosotros vayamos por esto de la pandemia, con el objetivo de resistir y, si se pierde como esperamos, promover una reforma constitucional. Para eso tenemos una propuesta alternativa, que, como muy bien dijo Marita, es un régimen de transición. Tú recordarás, Rafael, que cuando se inventan las AFAP, nosotros empezamos a decir que le habían puesto precio a la solidaridad. Porque con el régimen actual, vos si ganás más de 67.000 pesos, hasta los 67 aportás al BPS y de ahí para arriba aportás para vos. O sea, sos solidario hasta los 67. Pero con el artículo 8, si vos ganás 20, podés pagar hasta 10 pesos, hasta 10.000 al BPS y de 10 para arriba para vos. Claro. Entonces, nosotros en la propuesta alternativa que hacemos es a todos los que ganan menos de 67 los traemos al BPS y luego los que tienen más de 67 a eso lo pasamos a una administradora estatal, no a FAP República, a una administradora estatal que tenga representación de los trabajadores y los jubilados. Los empresarios no tienen por qué estar porque ellos no aportan al régimen de capitalización, pero que no sea de capitalización individual, sino que sea de capitalización colectiva, donde se mantenga la titularidad de los fondos, en fin, donde se asegura la renta, etcétera, etcétera. O sea, recuperar para el Estado el aporte de los trabajadores y trabajadoras. En el modelo que nos imaginamos como modelo ideal, es lo que había antes del 95. Antes del 95 un trabajador ganaba 20.000 pesos, aportaba al BPS, uno ganaba 100.000, aportaba al BPS, ganaba 300.000, aportaba al BPS. Acá tenemos cifras de este libro que sacaron los compañeros de Foodbank y tenemos 25.000 personas que ganan más de 15.000 dólares mensuales. Son 662.000 pesos por mes. Y tenés gente que gana 1 millón de pesos. Esos aportan hasta 67 al BPS, de 67 hasta 203 para ellos
y de 203 para arriba se quedan con la plata en el bolsillo todos los meses. Entonces, por ahí más o menos andamos. Otros planteos que hacen ustedes se refieren, bueno, obviamente a no aumentar la edad de retiro, por supuesto, para los trabajadores, que en esto, aparte, hasta la propia comisión hizo una encuesta, o encargó una encuesta, que el 78% de la población está en contra de este tipo de medidas de aumento de la edad de retiro. Y también ustedes colocan el tema del aumento del aporte patronal. Correcto. ¿No? Esos son elementos que veíamos colocados. Lo otro para mencionar, esto por ejemplo lo anunció a Evo, que la caja militar se le aporta $500 millones para 30.000 personas. Correcto. Cuando hablan del EPS creo que hablan de 700 millones para 96.000. Casi 800.000 personas. Es decir, para saber de que estamos hablando de que en realidad acá hay un núcleo, obviamente, que es la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, que aparte ha sido responsable de un genocidio contra la población, de una masacre, es decir, no estuvo en ninguna guerra, no defendió la patria, no hizo nada más que reprimir al pueblo, y en lo cual se destina una millonada y no lo tocó ningún gobierno, ¿no? Es decir, ni los blancos, los colorados, ni el propio Frente Amplio, que hizo retoques cosméticos, que creo que incluso muchos van a quedar por el camino. Y otro sector privilegiado que vemos es el agro, que yo tengo esta cifra también tomada creo que de AEU mismo. Dice que los empresarios del agro, por supuesto, son los privilegiados, no los obreros rurales, que ganan sueldos bajos y jubilaciones aún más bajas. Los patrones no llegan a aportar el 10% del gasto de seguridad social de los trabajadores rurales. Esa es una denuncia que colocó AEU, me parecía importante establecerlo. Los patrones rurales están aportando aproximadamente un 4%. Claro, es decir, todos subsidiamos a los grandes propietarios de tierras. Esa es la realidad de lo que es el sistema de seguridad social actual, que va a empeorar con este planteamiento del gobierno. En relación entonces al movimiento que ustedes lanzaron, es un movimiento que impulsa, por lo que tú decías, que se conformen organizaciones, no solo que participen las que ya existen, sino organizar horizontalmente o a nivel barrial o de localidades nuevas comisiones que impulsen, y que se vayan incorporando los sindicatos que estén de acuerdo, digamos, con que este movimiento exista. Perfecto. Podría ser abierto a cualquier tipo de organización social de alguna manera que quiera colaborar y militar en esta campaña. Bueno, una pregunta que de alguna manera surge es una reforma constitucional tú planteabas eventualmente en caso de que triunfe, digamos, el proyecto de gobierno, pero bueno, los trabajadores, nuestro plan A es que no triunfe, ¿no? Es decir, ver cómo derrotamos esta ofensiva que pretende llevar adelante. Y en este sentido, digamos, la reforma constitucional que ustedes plantean sería incluso, bueno, mejorar respecto al sistema actual, no ya solo frenar esta reforma que quieren llevar ellos adelante. Pensando en que el eje hoy debería ser cómo también movilizamos a la población en oposición con los límites que plantea la pandemia, que la verdad que han elegido un momento ideal para ellos, cómo generar una campaña que implique movilización y que sacuda las estructuras del movimiento sindical también, ¿no? Es decir, que está de alguna manera colaborando con su presencia allí, con sus declaraciones, incluso que yo leía a Hugo Bay, que es uno de los representantes del PIT-CNT, es un economista del Instituto Cuesta Duarte, 2019 ya planteaba un aumento progresivo de la edad de retiro, es decir, como que había que ir ajustando paulatinamente, es así que cocinarnos a fuego recontralento, ¿no? Pero de a poquito, como yo me jubilo ahora no me preocupa, el otro le falta un poquito más, le va a tocar un poco más, y así cada uno va terminando hasta que los jóvenes se joroben, ¿no? Es decir, es un poco un planteo bastante perverso. Entonces, ¿cómo impulsar una campaña? Es decir, a ver si me expreso bien, que la recolección de firmas no actúe como un elemento que le quite fuerza a la movilización actual. Exactamente. Exactamente. Sí. Ya está ocurriendo, hoy tenemos un ejemplo acá que es Simón de Villa Española, los compañeros de Villa Española, La Unión y ahora se van a acercar a otros barrios, ya han hecho muchas pintadas, obviamente que se necesitan más pintadas, tenemos volantes que están circulando, hay boletines que se están haciendo y bueno, justamente nosotros estamos como empezando como hace 50 años atrás.
hemos ido a plazas, a pueblitos, a clubes, donde sea, porque lo importante primero es que la gente entienda lo que se viene y después que se organicen a la vieja usanza. Obviamente que vamos a tener que ser muy creativos. Hoy están las redes, por suerte, que también es una herramienta muy importante, pero sí apostamos a toda la difusión, a hacer, para eso tiene que estar muy impulsado el movimiento, ¿verdad? Y con el aporte de todas las organizaciones, en pequeños volantes, en boletines, como dije. Estamos pensando con algunos compañeros hacer intervenciones a la hora de, con todos los requisitos de esta emergencia sanitaria, pero bueno, habrá que ir al Palacio, habrá que rodear el Palacio, habrá que ir a la Plaza de Independencia cuando el Poder Ejecutivo esté por sacar este proyecto. Y bueno, nos imaginamos rodear el Palacio con un autoparlante, con carteles, bueno, y reunirnos todos los más que podamos, capaz que somos 100, capaz que somos 150, pero replicarlo en todos los lugares donde esto se está moviendo. Y de verdad que se está moviendo. A nosotros nos sorprende porque empezamos los primeros días de enero, en una etapa que el Uruguay como que no existe, pero empezamos los primeros días de enero a empezar a ir a las radios, y bueno, y llegamos a estos días de mayo con varias comisiones ya establecidas, por ese trabajo que hemos seguido haciendo, bueno, por estos medios, por las redes, todos los días, de verdad, tenemos solicitudes de Zoom, de reuniones, de material. No nos dan las manos realmente para mandar el material, para mandar el proyecto de ATCS, esa proclama. Quiere decir que, por un lado, obviamente que estamos no solo por la pandemia, estamos en un tiempo bastante bajoneado, la gente por la pandemia y por todo el problema social que tenemos, y porque venimos de una quietud de 15 años de no ejercer la rebeldía, digamos así. Entonces estamos en una coyuntura bastante difícil, pero nosotros tenemos optimismo, tenemos confianza, porque cuando le llegamos, como decíamos, a los compañeros, le llegamos a los trabajadores, a todos, y le decimos realmente lo que va a pasar, porque es lo que va a pasar, no es que nosotros estemos inventando. Somos los trabajadores de la Seguridad Social y vemos de primera mano los problemas que tiene la gente que va y no se puede jubilar porque resulta que pensaba ir a jubilarse, va al BPS y le faltan 10, 15 años de aporte, y ¿cómo me faltan? ¿Qué pasó? Y bueno, todo eso, los trabajadores que estuvieron en negro, la precarización, la mujer con el sistema de cuidado. Fíjense si será difícil que el propio BID tiene un informe diciendo los problemas que va a tener la gente para jubilarse. El propio diagnóstico de la Comisión de Expertos reconoce que una gran parte de las personas no va a llegar a jubilarse con el sistema actual. Exacto. Entonces están pensando en un pilar cero, que tampoco sabemos cómo lo van a hacer, pero reforzar un pilar cero, que el pilar cero básicamente hoy sería la pensión a la vejez. La prestación de miseria. O sea, están pensando en una miseria para toda la población, y Rafael, sobre todo, cuando vos decías eso de Uruguay o de ir gradualmente, extendiendo la edad, es una concepción del ser humano, es una concepción esclavista del ser humano, o sea que solamente nosotros, nuestro cometido parece ser producir, y no hay otro objetivo. Entonces, claro, pero en realidad es peor, perdón que te interrumpa, pero es decir, en la medida que la seguridad social se financie fundamentalmente a partir de porcentaje de los salarios, y los salarios sabemos que el capital los tiende a reducir, mientras que la producción realmente ha crecido, es decir, cualquier obrero hoy produce 10 veces más que hace 20 años. Correcto. En promedio, y 50 veces más que hace 100, ¿no? Es decir, entonces en realidad el salario puede haber caído, pero la producción ha crecido. Por eso cuando se dice que el 1% acapara el 50% de la riqueza, mientras el resto, el 99%, tiene que conformarse con repartirse eso, ni hablar los grupos más de menores ingresos, estamos reflejando eso, ¿no? Esa contradicción. Entonces el sistema de seguridad social que han armado nos culpabiliza en realidad de que ellos nos han bajado de salario, de que con menos obreros producen más, de que acaparan cada vez más riqueza, cuando eso es la responsabilidad del capital, ¿no? Y por otra parte hay otro elemento que me parece importante que se refleja
en el tema bancos seguros, pero es un fenómeno con los fondos privados a nivel internacional. Y es que los estados, al volcar masas de dinero para salvar a los bancos, ¿no? Es decir, los dos rescates que lanzaron Bush primero, Obama, Trump, ahora Biden, pero los gobiernos europeos y todo lo demás, ha planchado la tasa de interés, y entonces los fondos no consiguen valorizar ese ahorro que supuestamente va a servir la renta del trabajador. Entonces termina siendo también el trabajador culpabilizado de que esos fondos no adquieren una ganancia o incluso quiebran, ¿no? Porque hemos visto los fondos de la Enron y de otras grandes multinacionales donde los obreros de la multinacional tenían la plata metida en acciones de la empresa y cuando se ven abajo se quedan sin ninguna jubilación. Entonces es una incertidumbre creciente del trabajador, ¿no? Y una dependencia cada vez mayor de los negocios de las empresas. No sé, yo creo que ustedes agregaran un poco lo que les parezca en cuanto al impulso del movimiento. Sí. Nosotros vamos a incorporar al final ahora la proclama para que los compañeros la vean. Solo un par de cosas acerca de la importancia que estamos viendo nosotros de lo que empezamos en enero. Y cuando digo empezamos, digo TCS y los compañeros que se han ido sumando, las comisiones que se han formado, los frentes que se han formado. El PIT-CNT no se ha definido en contra del aumento de la edad. Sin embargo, después que nosotros empezamos a ir creciendo, digamos, ya se empezó a hablar de que a tal sector no se podría, a tal sector no se podría, hasta no se podría. Por el riesgo laboral o por el desgaste. Exactamente. O sea que de a poco se va corrigiendo. El tema de las AFAP, que el objetivo nuestro es eliminarlas, no estaba, vos veías el diagnóstico que había cierto consenso en el sistema mixto. Nuestro movimiento cuestiona severamente las AFAP, dice que tiene que aportar el capital. Estaba planteado un documento para el 1 de mayo relativamente lavado, vamos a llamarlo así, y a raíz de un planteo de la compañera Nathalie Barbé, compañera nuestra en la mesa representativa, se cuestiona, se suman otros sindicatos al cuestionamiento y en el 1 de mayo se termina hablando no a la SAFAP y que aporte capital. O sea que el movimiento desde abajo permite corregir posturas que nosotros consideramos equivocadas de algunos compañeros y compañeras que están en la cúpula o en el aparato. Ha generado una presión. Exactamente. Entonces, una de las cosas claves es trabajar cada uno en el ámbito que pueda, en reproducir comisiones, en que sus sindicatos se incorporen, en que un problema objetivo que tenemos, además de la pandemia. Hay compañeros y compañeras que dicen, hasta que terminemos con la recolección de firmas no nos metemos. Nosotros creemos que es un error, que la pelea contra la reforma de la seguridad social acumula en la lucha contra la ley de objeto de consideración. Nos decía una compañera en el Cerro el otro día, que ella junta las dos papeletas. Entonces nos decía de que hay gente que le pregunta, ¿esta es la que tiene la de seguridad social? ¿La de 235? No, es esta. Ah, bueno, yo quiero firmar esta. Entonces, creemos que hay que ir superando esas dificultades objetivas y trabajar, como muy bien decías vos, en generar un movimiento de resistencia. Ojalá logremos generar respuestas como se han dado en Chile. En Chile ahora están empezando a retroceder. Yo creo firmemente que en la reforma de la Constitución que se va a hacer, el tema AFP, como le llaman ellos, va a ser uno de los puntos severamente cuestionados, porque hay un rechazo popular enorme a lo que son las AFAP nuestras. En la propia encuesta, donde está que el 78% de la población se opone al aumento de la edad, te da que solo un 15% confía en las AFAP. El resto no confía. Y eso no deben aportar. Exactamente. Entonces, creemos que
si logramos superar las dificultades objetivas que estamos teniendo, hay condiciones para crear un movimiento que trascienda las fronteras a las que nos hemos acostumbrado en el último tiempo de desmovilización y pasemos a niveles de movilización más acordes con la necesidad de lo que estamos reclamando. Perfecto. Nos llegan algunas preguntas. Una compañera de Maldonado, Estela, dice cómo contactarse, ¿no? Solicitan que se envíen materiales, volantes. Capaz que si ustedes tienen, no sé, una página en Facebook, o un correo electrónico o un teléfono para que los compañeros se puedan conectar. Sí, la página está en construcción, todavía no tenemos, pero bueno, dejamos mi teléfono. En los hechos ella ya ha transformado en la coordinadora. Sí, tenemos un WhatsApp que gustosamente que lo armó Simón, que se llama En Defensa de la Seguridad Social. Es un WhatsApp donde estamos todos los activistas, digamos, de todo el país, y ahí nos comunicamos y hay gente en Maldonado, así que hay gente que me ha llamado de Maldonado y de San Carlos también, que están queriendo... Podemos poner entonces tu celular como un comentario ahí en el video, para que los compañeros que vean este video se contacten con la comisión, con el movimiento en realidad. Con mucho gusto. Bueno, entonces está hecho un poco la presentación, que vamos a continuar ahora con el video, y bueno, invitar a todos los compañeros a, primero que nada, a debatir este tema, ¿no? Es decir, correcto, que este es un tema que afecta a los trabajadores y a todo el pueblo explotado, y bueno, que no nos cocinen a fuego lento implica de alguna manera generar una gran campaña ahora, y bueno, convocamos entonces a contactar al Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social y a discutir en los sindicatos la participación en el mismo, así como enfrentar con movilización esta andanada que nos plantea el gobierno. Vamos un poco al videíto de la proclama. Buenas tardes a todos, gracias por asistir a la convocatoria. Me convoca a mí leer la proclama, que va a ser la base, la piedra fundacional de este movimiento. Desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, entendemos que la seguridad social es un derecho humano fundamental y la forma de financiarla está establecida en el artículo 67 de la Constitución de la República, por lo cual no se puede considerar como un gasto, sino como un mandato constitucional, además de ético y humano. Los documentos diagnósticos aprobados por esa comisión de expertos, por mayoría, no tienen en cuenta todos los componentes del sistema de seguridad social, ni el perjuicio del lucro en la misma, beneficiando a la SAFAP en detrimento de los trabajadores, jubilados, BPS y Banco de Seguros del Estado. Claramente esta reforma va contra los intereses del pueblo todo, imponiendo más años de trabajo, recorte de derechos, baja de prestaciones, hoy ya insuficientes, un amplio porcentaje de jubilaciones y pensiones por debajo de lo que nosotros consideramos suficiente, imponiendo sobre los trabajadores actuales y futuros una carga que alivia al capital en una clara concepción ideológica de clase. La Comisión de Seguridad Social de ATCS elaboró un proyecto de reforma de seguridad social alternativa, estatal, integral y solidaria, donde se preservan los derechos adquiridos de todos los trabajadores, atendiendo a todos los componentes de seguridad social, que mantiene la independencia de gestión de las cajas paraestatales. En el mismo se plantean diferentes formas de financiación, equilibrando las mismas a través de los siguientes ítems. Primer punto, eliminación de la SAFAP y con ello el lucro y la desfinanciación, tanto del BPS como del Banco de Seguros del Estado. B, reducir las exoneraciones de los aportes patronales
deben revisarse las razones por las que fueron otorgados y mantener solo aquellas que sean estrictamente imprescindibles, midiendo el alcance de generación de puestos de trabajo genuinos y se contabilice, a su vez, en rentas generales y no se le adjudique esa renuncia fiscal como déficit al Banco de Previsión Social. C. Aumento progresivo del aporte patronal acorde a como fue y es en el mundo, donde el mismo es igual o superior al aporte de los trabajadores. D. Estudio y consideración de todo el sistema de seguridad social, no solamente del BPS, poniendo énfasis en la reforma de la caja militar, cuya asistencia financiera es varias veces mayor que la del BPS, a razón de los afiliados que atienden cada una de estas entidades. E. Apostar a la generación de empleo y políticas sociales tales que sean las que generen el equilibrio necesario entre aportantes y jubilados y pensionistas. F. Aumentar las tasas impositivas a la renta de las actividades económicas y al patrimonio, a la vez que se deben reducir sustancialmente los subsidios al gran capital, que se otorgan a través de las leyes de zonas francas y promoción de inversiones. Con esos recursos se podrían cubrir la asistencia financiera de la seguridad social y atender otras necesidades de los sectores más vulnerables. Por todas estas razones es que decidimos constituirnos hoy como un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, procurando los siguientes objetivos. Convocar a organizaciones sociales, gremiales, sindicales, culturales, políticas y otras, a la conformación de comisiones barriales y frentes departamentales en defensa de la seguridad social a lo largo y ancho del país. Segundo, difundir las ideas de una seguridad social justa, solidaria, universal, integral y estatal. Tercer punto, resistir y luchar contra la aprobación de la propuesta planteada por la Comisión de Expertos, que será impulsada por el Poder Ejecutivo, constituyéndose en una contrarreforma antipopular y clasista. Cuarto punto, de aprobarse la ley propuesta por el gobierno, promover una reforma constitucional, donde queden plasmadas la reforma de la seguridad social impulsada por este movimiento nacional en defensa de la seguridad social. Para finalizar, rechazamos enfáticamente la modificación de la metodología del cálculo del índice medio de salarios, en el entendido que la interpretación de esta medida provocará una reducción del poder adquisitivo de los pasivos. En forma inmediata, la ampliación de la base de cálculo estaría devolviendo a los gobiernos de turno la capacidad de incidir discrecionalmente en el aumento de las pasividades, tema que se quiso evitar con lo establecido en la Constitución de la República desde el año 1989. Para finalizar, agradecer la atención. Seguimos. Bueno, agradecer a Adolfo Bertoni, a Marita muy interesante. Rodríguez, creo que fue un buen informe que ellos hicieron sobre la situación. Y bueno, seguimos un poco con este tema también, ¿no? Es decir, cómo impulsamos a nivel del movimiento obrero y del conjunto de las organizaciones populares una campaña para pararle la mano al gobierno y derrotar esta reforma reaccionaria del Fondo Monetario que impulsa el gobierno, pero con la cual viene colaborando la mayoría del PIT-CNT, de la Organización de Jubilados, ONAJPU,
y del Frente Amplio, ¿no? Sí, totalmente. Lo otro, bueno, en el sentido del ejemplo que han tomado, que han marcado los trabajadores en todo el mundo ante este tipo de reformas, ¿no? Es decir, bueno, el ejemplo de Francia, de Argentina, más recientemente en Chile, donde allí tenían un proceso de privatización de la seguridad social mucho más avanzado, y justamente por eso la resistencia de los trabajadores se ha mostrado y que muy amplia, incluso ¿no? generó una crisis muy grande con Piñera en la última etapa, ¿verdad? Por este retiro de fondos, ¿no? Los que se pueden retirar, digamos, del Así sistema. que es un elemento, digamos, explosivo, digamos. Sí, incluso ha tenido un fallo negativo de la Suprema Corte Piñera, ¿no? De la Corte de Justicia. Creo que el camino, nosotros ya lo veníamos planteando desde antes que asumiera el actual gobierno, que era el camino de preparar la huelga general. Sí. ¿No? Es decir, frente a una ofensiva de esta naturaleza, la clase obrera tiene que tomar ese camino. Nosotros creemos que el impulso de esta comisión o este movimiento nacional debe colaborar en ese sentido, y por eso impulsar que se integren los sectores más combativos del movimiento obrero, porque es probable que la burocracia sindical le dé aislamiento a este movimiento, y este incentivo a organizarse desde abajo, en los barrios, ¿no? Coordinadoras, nos parece fundamental, ¿no? Es decir, para generar un movimiento que escape al control de los aparatos burocráticos, porque bueno, una expresión que hemos tenido de ese control ha sido lo que fue el 1 de mayo, ¿no? Donde la burocracia dijo no hay acto, y fuimos muy pocos sectores clasistas, a nivel de algunos barrios, a nivel de aquí de la Plaza de los Mártires de Chicago, que convocamos un acto. O sea, hay que lograr quebrar la parálisis que impone el PIT-CNT, y en este sentido impulsar un plan de lucha y la discusión de la huelga general. Totalmente. Parece que ese es el valor que tiene la iniciativa que han tomado los compañeros también, ¿no? Bueno, ahí lo informaba el compañero, ¿no? Se está haciendo, se están fundando comisiones en diferentes barrios, y creo que también la propia iniciativa, ¿no? que regional y barriales que hubo contra la LUC, me parece que también deberían tomar la posta. En el oeste, ¿no? En el oeste hubo una gran campaña con el tema de la coordinadora contra toda la LUC, Exacto. Que llevó adelante muchas pintadas contra la reforma de la seguridad social. Totalmente. Entonces esto hay que vincularlo, no hay vuelta, ¿verdad? Es decir, son cosas que están... Es el programa, digamos, de ataque que se está viendo en todo el mundo, como bien decía vos. Y bueno, uno en general siempre escucha que bueno, que Uruguay marca el paso, pero insistimos, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en el programa, nadie pensaba en Chile, nadie pensaba en Colombia, y ahí bueno, la pradera estaba seca, ¿no? Y una chispa termina generando siempre estas explosiones, pero al capitalismo tampoco le queda otra, ¿no? No tiene otra que meter mano y transformar en negocios, ¿verdad? Lo que todavía en los campos donde todavía no ha desarrollado, y es fatal. Me parece que eso es parte de la lucha que se viene. Tal cual. Aquí en este tema, como en el tema de la pandemia, del coronavirus, la lucha contra el capital, la lucha por la vida, hay un tema que no tocamos hoy, pero que es un tema evidente, es que la extensión de la edad de retiro, o sea, el aumento de la edad de retiro hace que los trabajadores que están hoy trabajen más años. No solo es una rebaja de salario, además va a afectar a los jóvenes con el desempleo que ya tienen hoy, y por lo tanto va a agravar todavía esta situación, ¿no? Un elemento que podríamos pasar ahora sería tal vez para pasar al tema del coronavirus. Estamos en falla, ¿no? Nuevamente. Parece que es reiterativo, pero realmente se ha dado este fenómeno en todo el mundo, ¿verdad? Es decir, cuando apenas las estadísticas, que siempre son muy discutibles, pero apenas las estadísticas dan que hay una tendencia a la baja en algunos aspectos, o sea, en muertos, en fallecidos, en contagiados, en cama de CTI, el capital enseguida agujerea sus propias medidas anteriores y produce un rebrote, ¿verdad? Si el rebrote tiene que ver con lo que hemos venido colocando programa a programa, que es la defensa de la ganancia capitalista, y que, bueno, ahora creo que Rafa tiene una estadística ahí que estamos...
Perdón, estamos mostrando aquí una gráfica de los contagios y las muertes, mostrando la evolución de Uruguay en comparación con el resto, ¿no? Es decir, van a ver cómo en la primera estamos viendo los casos confirmados de COVID y cómo Uruguay pasa a ser el Maya Oro, ¿no? En contagios a nivel mundial. Le pasa por arriba a Brasil, Argentina, a todo el mundo. Y luego vienen las muertes, donde estamos teniendo ahora un incremento enorme también del número de muertes y de ingresos, por supuesto, al CTI. Esto realmente es un... En el marco, además de un anuncio de que seguramente se tenga que reforzar las vacunas que se han dado, ¿verdad? Es decir, que hay una combinación o al menos que se maneja en algunos diarios. El semanario Busca, por ejemplo, publica hoy que se está manejando la posibilidad de dar una tercera dosis, ¿verdad?, de la vacuna. Y advertencias del grupo de asesor, ¿verdad?, de honorario, de bueno, que acá si no se toman medidas de fondo no va a haber ninguna inmunidad de rebaño. Como que se complicó un partido fácil, dijo unas cosas. Sí, no, evidentemente lo han complicado con toda una política de defensa de los negocios capitalistas, porque estaban realmente muy controlados hasta noviembre, inicios de diciembre, incluso el proceso de contagios, pero fueron reabriendo cada vez más actividades y pese a todas las advertencias de los científicos, mantuvieron una línea que hoy se refleja en este proceso y donde hay grandes advertencias de parte de los propios científicos, los médicos y sectores que confían mucho en la vacuna, de que la vacuna en sí no resuelve nada, ¿no? Es decir, que Chile, por ejemplo, tiene un nivel de vacunación más alto que Uruguay y sigue habiendo un alto nivel de contagios. Y recientemente hemos visto que en el sistema de la salud uruguayo, después de que había bajado a 300 casos activos aproximadamente hace unas semanas, hoy estamos de vuelta en 420, había llegado arriba de los 600, por supuesto, cerca de 700. ¿CTI estamos hablando? No, perdón, personal de la salud que está contagiado y por supuesto eso genera también elementos de... Bueno, en Paysandú, por ejemplo, la advertencia cómo es impresionante, lo publica el Observador, la advertencia del intendente de que se va a empezar a complicar la cosa en los cementerios. O sea, ya no un problema en los CTI, sino que la cantidad de... Sí. Estamos ante una política abiertamente criminal. Ahora el sindicato médico ha vuelto a sacar una declaración reclamando tomar medidas que por varias semanas se reduzca sustancialmente la movilidad, obviamente con apoyos económicos a los sectores que se vean afectados, sobre todo los sectores que son subempleados o desempleados, ¿no? Y esto el gobierno ha anunciado que no es así, está reabriendo cada vez más actividades. Ahora se reabrieron los free shop en Rivera y vamos en un proceso creciente de presencialidad en la propia enseñanza. Por ahora no han anunciado sectores, pero vamos en ese sentido. O sea que vamos a una mayor movilidad y a una tendencia a que se sigan incrementando los contagios, que ya son en torno a los 4.000 diarios, 3.000 y pico, depende del día, y a la vez hemos llegado a más de 4.000 muertes. En este sentido, nada indica que este promedio de 50 diarios que estamos teniendo en los últimos días... Y una baja en el promedio de edad, además, ¿no? O sea, mucha gente joven, están habiendo muchas embarazadas que están yendo a CTI o falleciendo, ¿no? Algunas de ellas. Y por lo tanto, se está dando una verdadera tragedia en este sentido, pero que es provocada por la política del gobierno. Yo creo que para no hacer extenso el programa, me gustaría redondearlo y pasar a un videíto de compañeros que impulsan, entre ellos la plenaria Memoria y Justicia y otros, una movilización frente a lo que es esta cárcel VIP en Domingo Arena, ¿no? Es decir, están los viejitos, donde están los genocidas, que son cada vez menos allí, porque a muchos les dan incluso la prisión domiciliaria, y que hay un resurgir de la lucha además, ¿no? contra el, bueno, por los derechos humanos ni que hablar, digo, pero por ejemplo ahora pasaba por acá frente al Palacio, le saqué una foto pintadas contra Cordero y Gabazo. Bueno, el movimiento en Peñarol para ya hay una denuncia de la dirigencia de Peñarol, ¿no? O sea, como que hay una en las pintadas ahora mismo, ¿no?
Es decir, ya hay acá hay un encubrimiento porque no se quiere echar. Sí. Sí, pero hay un movimiento que me parece que no van a tener más remedio que darle bolilla, ¿no? Es decir, que esta es van a tener que sacar de los afiliados a Peñarol, de los socios, a Gabazo y a, no me acuerdo quién es el otro. Gabazo y Cordero. Yo como soy de Nacional no me fijo, ¿viste? Tendremos otro, habrá que averiguar. Yo saludo, la verdad, que a los hinchas antifascistas de Peñarol, ¿no? Bueno, hay también antifascistas, movimiento antifascista contra la nacional, impunidad, ¿verdad? Sí. Porque se han movilizado muchas marchas y hemos visto pancartas de Peñarol y Nacional juntas en movilizaciones contra la impunidad. Así que ahora saludo a los compañeros de Peñarol en este movimiento que es muy importante de llevar, bueno, del mismo modo que hay otros cuadros llamados chicos como Villa Española y algún otro que han generado también movilizaciones el 20 de mayo y en otros momentos incluso. Vamos a poner la convocatoria de este domingo. Perdón, me equivoqué. No. La LUC profundiza el sometimiento de la educación a las exigencias de las empresas. Pretende educar a niños y jóvenes exclusivamente en las competencias y habilidades que exige el mercado de empleo, descartando todo conocimiento que no les sea útil a los empleadores. ¿Sabías que la seguridad social no es un gasto? Es un derecho humano fundamental. Por eso, la asistencia financiera que se le brinda al BPS no puede ser considerada un déficit, porque el BPS atiende todas las contingencias de salud, de actividad, no solo de prestaciones, al 90% de la población. Por eso, decimos no a la reforma neoliberal que propone la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por la LUC. La Ley de Urgente Consideración crea una cantidad de instituciones, muchas de ellas relacionadas al medio rural, como puede ser el Instituto Nacional de Bienestar Animal, como es la Institución Nacional de la Granja. También fortalece al Instituto Nacional de la Carne, le da otro carácter a la URSEA, la que regula el tema del agua. Y nosotros consideramos que esto no es urgente, ¿verdad? Tampoco la creación del Ministerio de Medio Ambiente cuando las políticas ambientales siguen siendo prácticamente las mismas. Esta ley es una ley represiva que estigmatiza y focaliza en los sectores más vulnerables de la sociedad los problemas de seguridad. Por eso creemos que hay que decirle que no a toda la LUC. Solo se enriquece el rico y la multinacional. En esta estamos locos así. Porque sigue intacta nuestra intención de lucha, estar contra la LUC es firmar contra toda la LUC. Así ridiculizada. Bueno, disculpen los compañeros, pero cometimos un error. Televisión, ¿verdad? Pasa eso, ¿viste? Sí, cometimos un error, pero esto está bueno igual porque también podíamos pasarlo. Era un video en la campaña contra toda la LUC, teníamos la intención de pasarlo y lo grabamos con un nombre errado. Ahora vamos a ir entonces al video de convocatoria de la actividad para este domingo. Se suspendió, ¿verdad? Porque era el domingo pasado. Era el domingo pasado y por razones climáticas se había suspendido. Hay una alerta. Esperamos salir bien ahora.